Muy buenas a todos. Bienvenidos a la clase número 4 de grupos pequeños. Es importante cuando comenzamos un curso, cualquiera que sea el curso, y el curso grupos pequeños no es la excepción, siempre tener un cuadro del todo. Cuando vamos a estudiar una parte, siempre tenemos presente el todo y la parte. Y así estamos nosotros conscientes el camino que estamos recorriendo y cuáles nuestras expectativas que tenemos por delante. Entonces siempre es bueno ver el todo y la parte. Vamos a hacer un resumen de ese todo antes de entrar en materia. Estamos viendo entonces el curso Grupos Pequeños. Grupos pequeños. Muy bien. Y en la primera clase les hablé que hay dos tipos de grupos pequeños. Un grupo pequeño que la vamos a llamar la célula propiamente dicha, y el discipulado. Esto es muy importante. Para que seamos más efectivos en el trabajo para el Señor, es necesario tener muy claro, estar conscientes de cuál es la diferencia entre estos dos clases de grupos pequeños. Ya hablamos acerca de que la herramienta que Dios tiene para llevar el evangelio a las comunidades es su misma gente, es la iglesia. Y la estrategia de la iglesia son los grupos pequeños. Por ejemplo, notamos en Jerusalén cómo los grupos pequeños impactaron Jerusalén. Y el efecto de esos grupos pequeños en las comunidades es que tenían favor con todo el pueblo. Ellos tenían influencia sobre el pueblo. Y vemos cómo las conversiones se veían cada día. El número de los discípulos crecía cada día. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Y ese es el medio, ese es el recurso, esa es la manera más efectiva de alcanzar el mundo para Cristo, a través de pequeñas unidades llamadas células, que es uno de los grupos pequeños. Estamos ahora estudiando acerca de este grupo pequeño, la célula. Después vamos a estudiar lo que es el discipulado. En la célula hemos visto que la célula es un lugar donde se reúne un grupo de hermanos, de cristianos, con el propósito de crear un ambiente para que los miembros de la comunidad puedan escuchar el mensaje del Evangelio, pero además de escuchar el mensaje del Evangelio, ver el Evangelio en acción a través de las vidas de los miembros de célula. El Señor Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo, ¿verdad?, de un lugar donde no pueda alumbrar, sino se pone de tal manera que pueda alumbrar a los presentes. Cada cristiano tiene la luz de Cristo, refleja la luz de Cristo. En la célula es el lugar ideal, la vida de célula es el lugar ideal para reflejar el amor de Dios, reflejar la luz de Cristo, reflejar la santidad de Dios y el amor de Dios que tiene pues por las almas. Es a través de la célula. Nosotros los cristianos somos canales por el cual el amor de Dios se manifiesta. Dios se manifiesta su amor de muchas maneras. Por ejemplo, Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Igualmente la lluvia, igualmente las provisiones, los frutos de la tierra
Eso es para todos los seres humanos. Allí Dios ha mostrado su amor por la humanidad. Pero la mayor expresión de amor por la humanidad solo puede ser posible cuando es transmitida, cuando es a través de su iglesia. La mayor expresión de amor que se conoce, que es la expresión de amor de Dios por la humanidad, solo es posible por medio de la iglesia. Nosotros, si no somos canales de ese amor, el ser humano ni siquiera va a conocer que Dios es real, que Dios existe. Y si aquellos que conocen a Dios en el sentido de que Dios existe, porque ven la organización del universo, porque ven las estrellas, el sol, la luna, porque evidentemente las cosas que nos rodean muestran una inteligencia, muestran un diseño, pero ese conocimiento hasta ahí no es suficiente para resolver el gran problema que tiene el ser humano, que es el problema del pecado. Es por esa razón que las células, los miembros de las células, son los canales por el cual el amor de Dios va a ser manifestado y expresado en las comunidades. Qué importante. Una de las metas que debe tener todo líder de la iglesia, todo cuerpo de liderazgo en la iglesia, es que no debe haber un solo hermano, un solo miembro de la iglesia que no esté en un grupo pequeño. Si no está en un grupo pequeño, su crecimiento va a ser limitado, porque es a través del grupo pequeño donde existe el mayor desarrollo cristiano, el mayor desarrollo espiritual. Porque realmente, ¿qué es la vida espiritual? ¿Qué es la madurez? ¿Saben qué es la madurez? La madurez es amar. Es aprender a amar. Nuestro nivel de amor, no solo hacia Dios, sino hacia el ser humano, es nuestra mayor expresión de madurez. Es decir, la madurez está relacionada directamente, es proporcional a nuestro nivel de amor. Pero eso solo es posible desarrollarlo dentro de relaciones significativas. Eso es vital. Entonces vamos a la célula. Ya sabemos que hay dos clases de grupos pequeños: la célula y el discipulado. Ahora estamos en la célula. ¿Qué hemos visto de la célula? Hemos visto que una de las tareas del coordinador de célula es capacitar, entrenar a los miembros de células en diferentes habilidades, vamos a decirlo así, habilidades o áreas en la vida, de tal manera que se pueda crear un ambiente de confort, vamos a usar esa expresión, confort o comodidad, familiaridad, informal. Es decir, que cualquier persona se pueda sentir muy cómodo en presencia del grupo de personas de la célula. Esa es la meta, la primera fase cuando se está desarrollando una célula en una comunidad. Es necesario, antes de ser enviados o antes de impactar la comunidad, es necesario primero un entrenamiento básico. El entrenamiento básico que pueda crear el ambiente donde desarrollar pues la predicación del evangelio por el testimonio y por la palabra de Dios. El coordinador en la célula, el ambiente va a depender de la motivación. Vimos la motivación por el evangelio. Si
si el amor de Dios no nos motiva a enfocarnos en los de afuera, sencillamente no entendemos el amor de Dios. Cuando comprendemos el amor de Cristo por nosotros, cuando lo asimilamos, cuando estamos conscientes del amor de Cristo, eso nos impulsa a enfocarnos en lo de afuera, a tener un espíritu de servicio, a tener un deseo de compartir el amor de Dios. El apóstol Pedro escribió acerca de Dios, que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. Las promesas de Dios, sus preciosas promesas, grandísimas promesas, es el mayor poder motivacional, lo que nos va a impulsar a desear ser parte de un grupo pequeño con el propósito de servir al Señor allí en la comunidad. Entonces, pero ya vimos la motivación por el Evangelio. Y estamos viendo ahora las relaciones unos a otros. Y la base de esas relaciones, el amor. La base de esa relación es el amor. Ya vimos la importancia de las relaciones. Si no hay buenas relaciones humanas, realmente no va a funcionar el trabajo en equipo, primeramente. Porque en la célula encontramos lo que se llama interdependencia. Interdependencia significa que nos apoyamos unos con otros en una dirección determinada para lograr un objetivo que tenemos en común. Entonces necesitamos tener una relación entre unos y otros, una relación que permita llevar a cabo ese objetivo. Necesitamos tener excelentes relaciones unos con otros. Por eso, las relaciones unos a otros es fundamental para tener una iglesia, una célula efectiva. Sí, bueno, claro. Si las células son efectivas, la iglesia es una iglesia que crece no solo en calidad, sino numéricamente. Realmente, el crecimiento numérico es la consecuencia de la calidad de los miembros. Si trabajamos en la calidad, el número o el crecimiento de la iglesia va a venir por sí solo. Entonces, estamos ahora en este punto, las relaciones unos a otros, teniendo como base y como fundamento el amor. Entonces, continuando con la clase, el propósito de esto es que los miembros de célula tengan una mentalidad de unidad. El texto clave es el que aparece en Juan capítulo 13, cuando Jesús les dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si hay amor en la célula, entonces la gente, la comunidad, va a querer estar allí, porque el amor atrae.
por medio del amor, la gente va a empezar a decir, hay algo especial allí. Hay algo que llena un vacío en mi vida. Realmente la célula, una de las cosas o una de las tareas es poder ayudar a satisfacer la sed de soledad que padece el mundo y específicamente la comunidad donde se encuentra. Entonces, por eso es importante las relaciones unos a otros en amor. En otras palabras, una mentalidad de unidad. El Señor Jesús, en su oración en Juan 17, Él expresó las siguientes palabras: Padre, te ruego, no solamente por ellos, sino también, es decir, hablando de sus discípulos, no solamente te ruego por ellos, por mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es una oración de Jesús, es un ruego que hace el Señor. Es un ruego, hermanos. Es un ruego, Padre, que por ellos y por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y el nivel de unidad que el Señor está exigiendo o demandando, así como Jesús y el Padre son uno, dice que también seamos uno en ellos. Qué precioso. Y cuando hay esa unidad, el efecto es el mundo cree, la gente cree. El amor es el mayor poder de atracción que existe. Y la unidad es el amor expresado en cuadros. Es el amor puesto de tal manera que se vea la unidad. Si una célula no logra desarrollar la mentalidad de unidad, esa célula va a tender a morir. Se va a convertir en un grupito exclusivo de estudio bíblico, pero no va a cumplir las funciones para la que fue llamado, impactar la comunidad con su testimonio y con el evangelio. La unidad es esencial. ¿Cuál es la base de la unidad? Otra vez, el amor. Uno de mis textos favoritos en el Nuevo Testamento está en Colosenses, el capítulo 2, el versículo 2. Vamos a leer ese texto. Y ahí nos habla la palabra de la base de la unidad. ¿Cuál es la base de la unidad? Leamos en Colosenses, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona. Había una lucha en el apóstol Pablo. Había una inquietud, una preocupación. Y de seguro eso era uno de los puntos claves de su oración por el pueblo de Dios. Él dice, él sostiene una gran lucha. ¿Cuál es esa gran lucha que sostiene el apóstol? Dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Pablo está hablando de que los corazones del pueblo de Dios sean animados
perseveren, que sigan adelante, que no dejen el camino. Esa es una de sus luchas. Que no se desenfoquen, porque el enemigo siempre está buscando la manera de desenfocarnos, de apartarnos de lo que es el Evangelio, de tratar de arrancarnos el amor de Dios para llenarnos del amor del mundo. Pero entre las luchas del apóstol Pablo, yo sostengo una gran lucha, dice él, para que sean alentados vuestros corazones, animados, que sigan adelante, perseveren, diligentes en las cosas de Dios. Y también dice, y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. En la Reina Valera dice, unidos en amor hasta alcanzar pleno entendimiento. Unidos en amor hasta alcanzar pleno entendimiento. Dice el apóstol, ese es otro de los elementos por el cual él estaba luchando. Era su preocupación, era su enfoque. Cuando el apóstol dice que lo que más le preocupaba era la iglesia, en ese famoso texto cuando hablaba de que he sido azotado, de que he padecido peligros de ladrones, peligros de mi nación, entre falsos hermanos, en naufragio, pero lo que más me preocupa es la iglesia. Cuando el apóstol Pablo mencionó eso, aquí él lo detalla aún más claro. Lo que más le inquieta, lo que más él se enfoca es que el pueblo de Dios sea animado a seguir adelante y a ser unidos hasta alcanzar pleno entendimiento. Aquí en mi versión de las Américas dice, para repetir nuevamente, y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué importante texto! Entonces, hermanos, ¿ven por qué las relaciones unos a otros deben estar basados en el amor? Porque unidos en amor nos edificamos, alcanzamos mejor entendimiento. Ya lo vamos a ver de una manera más práctica. Pero lo que quiero hacer resaltar, que si no hay un espíritu de unidad, si no hay ese espíritu de unidad, miren, no vamos a hacer nada. El mundo nos va a creer. Leí una noticia el día de ayer que las universidades, los jóvenes, ya no quieren pertenecer a la iglesia. Y no estoy hablando de una universidad en particular, estoy hablando de casi todas las universidades cristianas. Los jóvenes están desertando de la fe en su iglesia donde nacieron. Y una de las razones, y ese es mi punto de vista, es la manera tan radical como la iglesia ve las escrituras. Algo tan claro que está en las escrituras, que debemos ser unidos en amor. Primero viene la unidad y después viene el entendimiento. El pleno entendimiento viene después. Pero ¿qué es lo que pasa?
Algunas iglesias, primero está el pleno entendimiento. Si tú no haces así, así y asá, entonces no podemos tener unidad, no podemos tener comunión. Algunas iglesias es al revés de la enseñanza de las Escrituras. Por alguna razón tienen los ojos vendados. Sencillamente porque su criterio de comunión está basado en el nivel de amor que tengan las personas hacia Dios. Repito, porque esto es muy importante. El criterio de la mayoría de las iglesias que yo conozco, el criterio de comunión y de unidad depende, es del amor que tengan las personas hacia Dios. Y eso no es la enseñanza de la Biblia. Una es la expresión, como vimos en la clase pasada, una es la expresión de amor hacia Dios, pero otra es la expresión de amor hacia el hombre, hacia el prójimo. Son dos expresiones diferentes. Es la cruz. Tenemos una expresión de amor hacia arriba, hacia Dios, por medio de la obediencia. Y horizontal es otro nivel o otra forma de expresar nuestro amor, que es con el prójimo. ¿Y cómo expresamos amor hacia el prójimo? Primeramente tenemos que tener una actitud de unidad. Porque si no tenemos una actitud de unidad, como vimos la clase pasada, si no tenemos esas elementos de aceptación, de aprobación, de aprecio, lo que vimos en la clase pasada, si no aplicamos esos elementos en nuestras relaciones humanas, entonces no va a haber edificación. Muchas personas confunden la edificación con acumulación de información. Creen que eso es edificación. Eso no es edificación. Si es así, las computadoras son los más edificados del planeta. No es el que sabe más, el más maduro. El más maduro es el que ama más. El que tiene más conciencia de unidad y de comunión. El que puede estar cerca de los seres humanos. Repito, hermanos, y esto hay que repetirlo 1000 veces si es necesario, porque no vamos a impactar a nadie, ni a nuestro perro vamos a impactar, si nosotros no tenemos un espíritu de unidad y de amor en la célula. A nadie vamos a impactar, a nadie. Es el amor lo que va a traer. Y repito, el amor hacia el prójimo es independiente del amor que el prójimo tenga hacia Dios. Es independiente. Cuando estamos unidos en amor, entonces ¿saben qué puerta se abre? Cuando hay verdadera unidad, la puerta que se abre es la puerta del diálogo. Esa es la puerta que se abre. Pero si vamos a esperar que la otra persona tenga el entendimiento que tenemos nosotros para que poder abrir la puerta, no, quédese esperando, quédese esperando. Vamos a la parte práctica, ¿sí? Acerca de esto. Entonces, en la célula no basta la motivación por medio del Evangelio, por medio del amor de Dios. Es necesario tener relaciones unos a otros en amor hasta alcanzar pleno entendimiento. Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3 encontramos también esta frase tan importante que nos habla de la unidad. Dice en el capítulo 3, versículo 14, esta versión dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo
de la unidad, dice la versión de las Américas. La Reina Valera dice que es el vínculo perfecto. Y la palabra perfecto se puede traducir como madurez. Entonces, lo cierto es que el amor es la base de la unidad. La base de la unidad. El amor, que es la base de la unidad, abre puertas para el diálogo. Y en un espíritu de mansedumbre, hay esa apertura, hay esa comunión. En ese espíritu de mansedumbre, Dios obra y nuestro entendimiento y nuestra comprensión van creciendo. Pero es en medio del amor. Cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 8 de que el amor edifica, es porque el amor abre puertas para el diálogo. Si no hay amor, nuestro entendimiento se cierra. Nos llenamos solo de información, pero no crecemos. No crecemos. En Santiago hay una expresión muy interesante. En Santiago dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. ¿Y saben por qué dice Santiago que no se hagan maestros muchos de vosotros? ¿Saben por qué? Claro, porque recibiremos mayor condenación. Pero ¿cuál es la razón que vamos a recibir mayor condenación? Vamos a ser severamente más juzgados. Y probablemente el texto está hablando de un juicio de las personas que nos rodean. Hay tanta crítica y murmuración en cuanto a los predicadores o en cuanto a maestros. ¿De dónde vienen esas murmuraciones? ¿Por qué surgen esas murmuraciones? ¿Por qué surgen esos juicios hacia estas personas? Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Y saben por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos. Cuando ofendemos a alguien, cuando criticamos a alguien, creamos una barrera entre la persona y nosotros. Creamos una barrera. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice una de las palabras que toda persona que aspira a ser un ministro de Dios, que toda persona que aspira a servir en el ministerio, en cualquier ministerio, cualquiera sea la forma, que va a ser va a ejercer un liderazgo en alguna área de la iglesia, y especialmente en una célula. El apóstol Pablo dijo estas palabras: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Qué les parece? El siervo del Señor debe ser amable para con todos. Ahora, si el siervo del Señor se la pasa regañando, si le falta la amabilidad y el respeto, si se deja llevar por sus emociones y enojado va y empieza a gritar o a decirle palabras a algunos, bueno, ¿qué efectos trae eso? Ese efecto no es unidad, aliento, ánimo, motivación. Qué importante es este tema de las relaciones humanas. Qué importante es este tema. Realmente, miren, y a todos los que estudian en la escuela, a todos, si nosotros no podemos llegar a ser amables para con todos y ser mansos cuando corregimos. Ser mansos, con mansedumbre corregir. Si no podemos hacer esto, es
es mejor no ser un ministro. Es mejor no serlo. Es el carácter lo que hace a una persona un ministro de Dios, un siervo de Dios. Es el carácter. Las relaciones humanas son fundamentales para el desarrollo de la célula y el impacto en la comunidad. La comunidad va a creer en Cristo cuando vea una unidad y cuando vea verdadero amor entre unos y otros. Cuando vea esa manera en que se relacionan, en que se tratan los unos con los otros, en que la comunidad va a querer participar también y querer estar en el grupo y querer servir como sirve la célula. Es fundamental las relaciones humanas. El coordinador de célula. Este mensaje va para el coordinador de célula. Hermano, tiene que ser el ejemplo para los miembros de célula. El ejemplo de buenas relaciones. El coordinador de célula debe ser un siervo del Señor, que es amable para con todos, que es amable, que es manso, que es humilde. Ese era el deseo de nuestro Señor Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Ese es el entrenamiento fundamental en todo ministerio que quiere impactar la comunidad. Estas son las materias importantes. Las materias que realmente van a ser efectos. Estas son las materias de campo, manso y humilde como el Señor Jesús. Manso y humilde. Usted puede ser un erudito, pero eso no lo hace competente para ser un siervo del Señor. El siervo del Señor, el que va a coordinar grupos pequeños, debe ser un hombre manso y humilde, amable para con todos. Y esa es una de las funciones del coordinador de célula, enseñar relaciones humanas a los miembros de la célula. En Filipenses, en el capítulo 2, se muestra al Señor Jesús que siendo Él en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo. Y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta donde más nadie puede humillarse. Y como se humilló hasta lo máximo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. De ahí surge el principio. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y en el contexto, en los primeros versículos del capítulo 2, se habla de que no debemos ser contenciosos, dice. No debemos ser contenciosos. Que es un texto importante. Permítanme, por favor, leerlo en Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses. Los primeros versículos dice, versículo 3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con aptitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud
que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, nada hagáis, dice la versión Reina Valera, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como a superiores a sí mismo. Nada hagáis por contienda, por competencia. ¿Sabe qué es triste? Ver líderes compitiendo para ver quién es el más importante, quién es el mejor. Competencia. Ahí mismo en Filipos, en la ciudad de Filipos, en el capítulo 1, vemos que los líderes estaban compitiendo para ver quién predicaba más, quién predicaba mejor, quién llevaba más gente a Jesús. Había esa competencia. Pablo dice que le entristecía, escribiendo desde la cárcel, Pablo triste, viendo esa competencia que había en Filipos. Competencia. Sí. Bueno, la competencia es bueno en los deportes, siempre y cuando no nos desesperemos si perdemos en los deportes. Pero en la vida cristiana, el que quiera ser el primero, tiene que ser el siervo de todos. El que quiera ser el primero, debe ser el siervo de todos. Eso es la vida cristiana. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, tampoco el siervo de Dios, él debe enseñar, el siervo de Dios, que las cosas que vamos a hacer no es para buscar reconocimientos, para exaltar nuestro ego. No. Nada hagáis por vanagloria. Toda la gloria es de Dios. Toda. No nos queda nada. Nadie puede jactarse. Nadie puede gloriarse. Toda la gloria es de Dios. Toda la gloria. Así que mis acciones dentro de la comunidad, dentro de la reunión de célula, dentro de mis relaciones unos con otros, debe ser de total respeto. Cuando la Biblia dice considerando a los demás como a superiores, está hablando de rango, como en el ejército. Es como cuando un soldado raso se va a dirigir a su sargento o a su teniente y lo hace con total respeto, con total prudencia. Y esa es la manera en que deberíamos relacionarnos unos con otros. ¿Se pueden imaginar que toda persona que nos encontremos la consideremos como de rango superior a nosotros? Siempre vamos a tratar a todas las personas con amabilidad. Esa es la idea. Y así lo hizo Jesús. Así lo hizo Jesús. Esto lo vamos a ver un poco en el discipulado. Pero cuando Jesús apareció en Israel como un maestro más. En Israel era normal ver maestros y los jóvenes escogían quién iba a ser su maestro. Y aquellos que eran aceptados como discípulos por esos maestros, esos discípulos servían al maestro casi como un esclavo. Lo único que no podían hacer los discípulos que tenían los maestros de Israel en servir a los maestros de Israel, lo único que no podían hacer los discípulos eran lavar los pies de su maestro. Pero Jesús no fue escogido, sino que Él escogió a sus discípulos. Y Él sirvió a sus discípulos. E incluso llegó a lavarle los pies a sus discípulos. Y dijo esta expresión: si yo soy vuestro maestro, Juan capítulo 13,
Si yo soy vuestro maestro y he hecho esto, he lavado vuestros pies, que solo era una función de los esclavos. Ustedes también deben hacerlo. Por eso que Pedro se escandalizó cuando Jesús iba a lavarle los pies, pero eso es una función más del discípulo ni siquiera el discípulo hacia su maestro, sino era una función de los esclavos. Ahora, mucho menos un maestro hacia sus discípulos. Estoy convencido de que el primer maestro que lavó los pies de un discípulo fue Jesús. Y dice que tengamos ese mismo sentir que Jesús. Él se despojó a sí mismo. Y fíjense lo que se despojó. ¿Él se despojó de qué? Él es Dios. Y se despojó de ser Dios y tomó la función de siervo. Se despojó de ser Dios y se puso la toalla. Si el mismo Jesús se despojó de lo máximo que se puede despojar a alguien para servir, bueno, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué títulos tenemos nosotros para decir, ay, no, yo no voy a hacer aquello? Ah, no, yo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Si yo tengo estudios en tal parte y esto y es posible, ¿cómo lo voy a hacer yo? No lo puedo, no lo voy a hacer. Miren, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a hacer un break y continuamos con la clase.